El tema que abordaremos el día de hoy es basado en el coaching. ¿Qué te llama la atención de esta filmina que estás viendo? Es una gota de agua perenne que va cayendo y que te va formando constantemente para que no se seque. Con el coaching vamos a platicar algunos aspectos como por ejemplo la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar situaciones, y también toda el área de acompañamiento que podemos realizar a las personas en las diferentes áreas. Hola, soy Estuardo Valdés Bonilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. También da like y comparte. En este video hablaremos de coaching en términos generales. Iniciaremos con una serie de programas de estos temas. Escríbenos cualquier duda, sugerencia o tema que te sea de interés. Quiero compartirles mi experiencia. Soy coach certificado en áreas ejecutiva, empresarial y de vida, y también en áreas de tanatología. He incursionado en el mundo empresarial, estudiando una maestría de negocios y también la licenciatura en psicología. Y a través de mis estudios y experiencias, he acompañado a empresas y a sus ejecutivos en su crecimiento personal, profesional e integral. En mi experiencia como consultor y facilitador, he trabajado en áreas de recursos humanos, liderazgo, planeación estratégica, negociación, resolución de conflictos y todas las áreas encaminadas a la administración, ventas y servicio al cliente. He trabajado como gerente de recursos humanos en iniciativa privada en empresas transnacionales como Telgua, hoy Claro, 3M de Guatemala, Productos Samón, Fogel de Centroamérica. En la administración pública también he trabajado en el área de recursos humanos como director, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la Secretaría de Coordinación de Ejecutiva de la Presidencia, en el Instituto de Fomento Municipal y también en la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. Además, he trabajado también en el área como docente universitario en carreras de licenciatura, de maestría en universidades como Rafael Andívar, Mesoamericana, Panamericana, Da Vinci, entre otras. Iniciando con el tema de coaching, el día de hoy quisiera platicarles y aclararles que el coaching no es ninguna terapia, porque la terapia se dedica más a ver enfermedades psicológicas, mentales, emocionales, mientras que el coaching va a ser una forma de acompañamiento, una comunicación entre personas en las que vamos a acompañar al coachee. Por coachee se entiende al cliente y coach es la persona que está dirigiendo el proceso de comunicación. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Que el coachee o cliente alcance el máximo rendimiento individual y que genere un plan de desarrollo que va a derivar como resultados un rendimiento colectivo para ejecutar adecuadamente sus hábitos, procesos y estrategias. ¿De dónde partimos? Partimos de la actualidad. ¿Dónde yo estoy? Vamos a provocar una acción para poder saber hacia dónde quiero llegar. En otras palabras, el dónde estoy es el estado inicial, la acción es el proceso de coaching y hacia donde yo quiero llegar es el estado deseado. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar? Existen diferentes tipos de forma de realizar el coach. Presentaré tal vez de las tres más importantes. Empecemos por el coach de vida o coaching life, como le llaman algunas personas. ¿Para qué nos sirve el coaching de vida? Inicialmente para acompañar a las personas en su crecimiento personal, para que logren alcanzar el equilibrio, busquen la plenitud, para que reestructuren su vida realizando cambios que les permitan alcanzar sus sueños, su misión y visión, para mejorar sus relaciones interpersonales, para superar etapas complicadas como separaciones, duelos y transiciones, aunque aquí podría entrar el coaching tanatológico. También nos puede servir para manejar el estrés y situaciones difíciles, para mejorar la creatividad y el ingenio, para establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo
y también para superar las creencias limitantes de las que hablaremos en un momento. Otro estilo de coaching que podemos hablar es el coaching ejecutivo. ¿Para qué nos sirve el coaching ejecutivo? Aquellas personas que trabajan en puestos ejecutivos, mandos medios, que dirigen personal y se encuentran con aquellos conflictos de que no saben cómo manejar su grupo. Y entonces el coaching ejecutivo lo que les permitirá es desarrollar sus habilidades directivas y sus competencias profesionales, gestionar el tiempo con eficacia y con eficiencia, gestionar su agenda planificando lo urgente y lo importante, la forma de planificar su carrera profesional y también la conciliación laboral y profesional. Platiquemos también un poco sobre el coaching empresarial. ¿Para qué nos sirve el coaching empresarial? Cuando tenemos que desarrollar habilidades directivas y competencias laborales en los directivos y equipos de trabajo de una empresa, para aumentar la eficacia de los equipos, para generar planeación estratégica, para gestionar cambios y favorecer culturas de innovación y culturas de cambio en la empresa, para mejorar el clima laboral y también para la adecuación de la persona en los puestos de trabajo. El coaching ejecutivo y el coaching empresarial se parecen un poco, solo que el coaching ejecutivo es trabajado para una persona, mientras que el coaching empresarial es para trabajarlo con el grupo, inicialmente el grupo directivo. Como te podrás dar cuenta, hemos estado presentando diferentes tipos de problemáticas a nivel de vida, a nivel ejecutivo, a nivel empresarial. ¿Y qué es lo que pasa? Que el problema siempre existe y no generalmente un problema va a ser algo malo, sino un problema es una situación. Ahora, ¿cuándo entra en función el coach? En el estilo como observa, porque la persona afectada o el coachee está observando el problema de una forma. Y el coach lo que le va a permitir es ayudarlo a que observe la situación o el problema de diversas formas. Vean esta figura. La gallina está observando el problema desde el punto de vista gallina, mientras que un humano que no aparece ahí estaría viendo el problema desde el punto de vista humano. Entonces, ante una misma realidad pueden existir diferentes formas de interpretaciones, que es a lo que le vamos a llamar juicios y creencias, de lo que platicaremos un momento más adelante. Para que sigamos conociendo un poco sobre creencias y juicios, quisiera que veamos esta historia. Imaginémonos que estas 4 personas que están acá son cieguitos. Nunca han visto un elefante y los ponemos a que vayan a conocer el elefante. Les decimos que es un elefante. Pero a una persona la ponemos para que toque la trompa, otro para que le toque una pata, otro para que le toque las orejas y otro para que le toque la cola. Y entonces, el que le toca la trompa piensa que es como que si fuera una serpiente. El que le toca la pata piensa que es como una palmera o un árbol. El que le toca la oreja piensa que es un enorme abanico. Y el que le toca la cola piensa que es como que si fuera un ratón. ¿Qué es lo que pasa? Cada persona ve el problema a su manera. Y cuando nosotros tenemos problemas, nos cegamos al problema. No vemos la situación en su complejidad y entonces empezamos a tomar definiciones sin haber logrado reunir todos los elementos del problema. Continuando con los juicios, veamos, ¿qué es un juicio? Un juicio está conformado por diferentes afirmaciones, que son creencias que me han enseñado desde niño. Cuando nosotros tenemos juicios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que provocar acciones para eliminar o matar los juicios. Y a veces encontramos juicios que son fundados o fundamentados o infundados. Y en sí, los juicios son como ventanas al alma. Pongamos un ejemplo. Hay personas que vienen y dicen, yo no puedo hacer tal cosa. Y a pesar que suena como negativo, es una afirmación diciendo, están afirmando, yo no puedo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona?
tiene que generar acciones para eliminar ese yo no puedo. Luego tiene que revisar dónde aprendió ese yo no puedo para ver si es cierto o si fue solo como una limitante que le puso alguna persona. Y esos juicios van a ser como ventanas al alma. Dicen que la palabra es poderosa y como la palabra poderosa, al emitir una palabra provoca parálisis y los juicios expresados a través de la palabra pueden ser o muy limitantes o también pueden ser unos juicios creativos para salir adelante. Veamos otro ejemplo, una persona que viene y dentro de su juicio dice, yo sí puedo hacerlo. Con sus acciones va a continuar haciéndolo. Que va a ser un juicio fundado porque lo realizó a través de acciones y va a ser esa ventana al alma para decir, yo sigo adelante. Veamos un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de aquel accidente que hubo en los Andes? Un grupo, veamos, el grupo número 1 se dedicó a esperar qué sucedía y el grupo número 2 se puso a pensar qué era lo que iba a hacer. Aquí, en otras palabras, tus juicios te van a limitar como en el grupo número 1 o te van a abrir posibilidades como el grupo número 2. Los del grupo número 1 fueron los que terminaron muertos y los del grupo número 2 fueron los que sobrevivieron a la situación. Un juicio es como una creencia. Aunque las creencias vienen a profundizar en algún momento los juicios, son situaciones que nos han pasado desde el inconsciente, desde muy niños. Decía Epíteto que no es lo que sucede lo que molesta al hombre, dado que lo mismo puede o no molestar a otra persona, es simplemente el juicio sobre lo sucedido. Veamos ese ejemplo. Un elefantito cuando es cachorro, vienen y le ponen una cadena y lo clavan a una estaca. Pasa 50 años y el elefantito, su creencia le dice de que no puede botar esa estaca porque está detenido. Si él realmente supiera que con la fuerza que tiene puede arrancar la estaca y botar muchas cosas, esa creencia se perdería. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Las creencias son como estacas que nos detienen. Te pregunto, ¿cuáles son las estacas en tu vida que no te permiten seguir adelante? Entonces aquí aparece el papel del coach. Que el coach en las sesiones de acompañamiento lo que va a hacer es a proponerle a su coachee a que vea otros puntos de vista de la situación planteada. Veíamos en la filmina anterior donde hablábamos de las estacas. Entonces yo como coach te preguntaría, ¿cuáles son esas estacas que te mantienen, que no te permiten seguir adelante? Como coach, lo que yo haría sería darte a conocer la forma como el coachee o como tú estás observando la situación. Te sugeriría desde perspectivas diferentes algunos cursos de acción, siempre como acompañamiento, y te presentaría otro punto de vista para que amplíes tu visión como coachee. Pero es el coachee el que va a decidir las propuestas que le ha hecho el coach. Porque si le hacen sentido o si no le hacen sentido. Si le hacen sentido las va a poner en práctica y si no le hacen sentido va a decir que no. Y el coach va a respetar la libertad del otro, porque recuérdate que el coach únicamente está acompañando a que la persona se descubra de su estado actual a su estado deseado. Una forma como el coach va a lograr encontrar ese acompañamiento va a ser a través de la herramienta más importante, que es la comunicación. Y dentro de la comunicación va a indagar. El indagar significa que el coach va a conocer cómo el coachee interpreta determinada situación. Y con eso, con la indagación, le va a permitir comprender con mayor profundidad lo que significa para el coachee, para el otro. O sea, que el coach no va a interpretar, sino que va a preguntar. El trabajo va a ser indagar y preguntar. Hay un dicho que yo uso mucho que se dice, si no sabes, pregunta, no supongas. Y cuando el coach indaga, el coach a través de sus respuestas va a dar a conocer la forma como él está observando la situación
va a compartir sus cursos de acción que considera más adecuados para resolver, y entonces aquí aparece el papel de la empatía y la confianza entre coach y coachee para acompañar este proceso y que el proceso se convierta en un éxito. Parte de las creencias del coachee es decir siempre sí, 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 y hay que aprender en algún momento a decir que no. De moda está el control Z. A veces tenemos que eliminar, tenemos que aprender a desaprender situaciones. Tenemos que aprender a decir basta, porque somos cada persona los responsables de nuestra vida y muchas veces hay otros seres humanos, otras circunstancias, las que nos ponen nuestras estacas para no salir adelante. Ahí está la frase I love you, yo te quiero. Expresar amor y sobre todo una palabra clave para salir adelante es la palabra gracias. Una parte importante de la comunicación, en lo que hemos hablado en el indagar, en el proponer, es también escuchar y también hacer silencio. El hacer silencio es una forma de comunicación, porque muchas veces en el silencio encontramos la respuesta. Pero el coach, por sobre todo, tiene que escuchar. Y tiene que escuchar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. O sea, las palabras que dice la persona, pero también sus actitudes. Generalmente, la naturaleza le ha dado al hombre una sola lengua y dos oídos, para que pueda escuchar el doble de lo que habla. Hay una frase en Argentina, en un estadio muy conocido, que dice que la persona tiene dos orejas y una boca para escuchar el doble. Y que cierto es. Y también en ese mismo estadio hay otra frase que dice que el perro es el mejor amigo del hombre porque el perro cuando ve al hombre le mueve la cola, mientras que otras personas cuando ven a otra persona empiezan a mover la lengua. Quiero compartirles a este gran pensador, psicólogo, fundador de la logoterapia, Víctor Frank, que decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Por ahí surge la resiliencia. Por ahí surge también lo que es el coach tanatológico. Como bien hemos platicado a lo largo de este tiempo, que la persona en algún momento se aturde y no sabe cómo enfrentar la situación. Recordemos la filmina de los elefantitos. Tenemos que llegar a un todo y a veces no podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos enfrentarlas para que suframos lo menos posible. Continuando con Víctor Frank, él también decía que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, de la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Hay otras personas que en ese vaso de agua aprenden a nadar. Y hay otras personas que cuando tienen el vaso de agua lo que hacen es venderlo. Entonces, todos tenemos problemas, pero va a ser nuestra capacidad de elegir a responder el problema para salir adelante. Tomemos también las filosofías orientales. Y Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En el coach tanatológico hablamos sobre pérdidas y dolores. Todos en algún momento hemos tenido alguna pérdida, pero a veces hay pérdidas que duelen. Ahora, ¿cómo vamos a superar? Es lo que tenemos que hacer. Pongamos un ejemplo. Aquí en Guatemala, la camioneta o bus cuesta un quetzal con 25 centavos. ¿Qué pasa si yo tengo un quetzal con 50 centavos y pierdo 25 centavos? ¿Y qué pasa si tengo un quetzal con 25 centavos y pierdo 25 centavos? Y en ambos casos me tengo que subir al bus o camioneta. Obviamente me va a doler más cuando perdí los 25 centavos del 1.25 que cuando perdí los 25 centavos del 1.50. Sin embargo, ¿qué puedo hacer si perdí los 25 centavos? Entonces tengo que enfrentar y salir adelante. Hablar de coaching
significa hablar de emocionalidad, que en algún momento hoy está muy en boga lo que es la palabra inteligencia emocional. La inteligencia emocional dice que la mayor parte del tiempo nuestras emociones son la clave para la mayoría de las decisiones que tomamos. Y nuestras emociones hacen hábitos. Observa la forma como andas vestido. ¿Por qué andas vestido así? Y me puedes dar muchas justificaciones, pero la respuesta es porque así te gusta vestirte. Ahora bien, las emociones son juicios que hacemos a través del lenguaje para referirnos a determinados acontecimientos. Y quisiera presentarte las 5 emociones básicas más importantes del ser humano. La primera, el temor. La alegría, la segunda. La tercera, que es la tristeza. La cuarta, el enojo. Y el quinto, el amor. Muchas veces puede ser que alguna de esas emociones no las sepamos manejar y encubrimos una emoción por otra, que ya lo vamos a explicar en la siguiente filmina. Como bien te explicaba en la filmina anterior de las 5 emociones, cada una de las emociones tiene su función. Veamos el temor. La función del temor es autoprotegerte. ¿Qué pasa cuando vas caminando por la calle y de repente aparece un perro y te ladra con fuerza? Te puede dar temor y lo que haces es detenerte, paralizarte, y eso es autoprotección. Que en forma constructiva el temor te lleva a sentirte seguro, a sentirte fuerte y precavido. Y como forma destructiva te lleva al pánico, al terror, al horror. Veamos el amor como erotismo y como ternura. La función del amor es vincularte con alguien o vincularte contigo mismo. Como manejo constructivo del amor está la autoestima y la estima del otro, el ser amoroso. Y dentro del manejo destructivo está la dependencia, los celos, la codependencia. Con respecto a la tristeza como emoción, la función de la tristeza es regresar a mí mismo, ponerme a pensar en cosas que en algún momento me han sucedido, que como forma constructiva me lleva a un autoconocimiento y a profundizar en mí, y como manejo destructivo me lleva a la melancolía, a la monotonía, al aislamiento, a la depresión. El enojo. El enojo, su función es poner límites, defensas. Cuando uno está molesto, pone límites para que la otra persona no se acerque y así uno no la lastima. Que como manejo constructivo me va a dar seguridad, confianza y firmeza, y como manejo destructivo me puede dar ira, rencor, odio, resentimiento. Y finalmente la alegría. La función de la alegría es generar energía en mí, y como manejo constructivo me va a dar gozo, disfrute y optimismo, pero también como manejo destructivo, euforia y superficialidad. Entonces, como bien nos damos cuenta, tienen aspectos positivos las 5 emociones que hemos platicado en este momento. Ya casi para finalizar, hablemos de los estados emocionales. Que los estados emocionales son diferentes a las emociones. Las emociones son reactivas, desencadenadas por un evento específico, y cuando desaparece ese acontecimiento, también desaparece la emoción. Por ejemplo, voy por la calle en época de lluvia con un pantalón claro, cuando de repente pasa un carro, pasa sobre un charco y me moja. Lo más común es que yo me enoje, pero ese enojo tiene que pasar. Mientras que los estados de ánimo son donde vive el trasfondo desde el cual actúa el ser humano. Va a determinar nuestra acción en el mundo y va a definir nuestro horizonte de posibilidades. En el ejemplo anterior, aquella persona que pasó una semana enojada con ese vehículo porque la mojó, o cada vez que se va a poner ese pantalón se recuerda y se vuelve a enojar. Cuando nosotros manejamos estados de ánimo de cualquiera de las 5 emociones, aparecen lo que se llaman rebusques o chantajes emocionales. Todas las personas actuamos en función de emociones. Sin embargo, hay algunas personas que trabajan y manipulan a los demás en función de sus estados emocionales. Y presentan aquella figura, yo soy pobrecito.
Yo soy así, si les gusta bueno, y si no, yo no voy a cambiar. Quisiera dejarte aquí finalmente 4 preguntas para que analices cómo está tu estado de ánimo y cómo estás adelante. La primera, ¿cómo estoy juzgando al mundo? Si para ti el mundo no sirve y tú te crees superior al mundo, tu estado de ánimo te va a generar conflicto. ¿Cómo estás juzgando a las personas que te rodean? Es importante que veas cómo juzgas a tu grupo primario. Una tercera pregunta un poco más difícil. ¿Qué juicios tienes acerca de ti mismo? Si tú tienes juicios negativos de ti, no esperes que los demás tengan juicios positivos. Y la cuarta pregunta es, ¿qué juicios tienes acerca de tu futuro? Si todavía no tienes claro hacia dónde vas, quédate donde estás, porque como yo bien digo, si tú no sabes a dónde vas, cualquier bus te lleva. Gracias amigo por estar con nosotros. Si quieres conocer acerca de más de coach y de otros temas, te invito a que conozcas y visites mi página www.estuardovaldezbonilla.com y también en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram. Recuerda que nosotros te acompañamos en tu desarrollo personal y empresarial. Si te ha gustado lo que te hemos escrito, por favor dale like, suscríbete a mi página de YouTube y espera más información. Hasta pronto.